a los demás compañeros. Bueno, entonces ya iniciamos la grabación, siendo las 6:12. Entonces vamos a esperar a volver los demás compañeros. Uy, estaba, pero creo que se fueron. Entonces vamos a esperar que ingresen. Vamos a comenzar, son las 6:13, 6:20, para que las demás personas puedan ingresar, vayan ingresando. Tenemos 5 minuticos, Olver, por favor. Y ya iniciamos la clase de hoy. Buenas tardes. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, señor, lo escucho. Sí, qué pena, pues, ahorita lo estoy escuchando, pero está demasiado lento este computador. Ahí lo escucho como entre un tubo. O sea, bien, ¿no? Así estaba el mío, que tengo unos problemas técnicos, no sé, creo que falta de memoria o algo, me va a tocar ampliarle la memoria. Está como lentico, No, por eso tengo no que pude cambiar el ingresar a las 6. computador, esto es un Celeron. Pero toca mirar la velocidad del procesador, que si la velocidad es poquita, entonces por eso es que se le demora. Y toca mirar también la memoria, Ok, porque entre más herramientas y más programas utilicemos, el computador se va a colocar más lento todavía. no, y como tengo abierto el exam y tengo el Visual Studio Code, porque estaba tirando código ahorita, A lo venteado, sí, haciendo, adelantando más lo de la tarea, sí, señor. entonces más lento se puso. No, claro, es que es de las herramientas, por ejemplo, de ahí ya toca, cuando esté trabajando únicamente con una, entonces ciérrala y solo te quede con una herramienta trabajando. Después, cuando comience a trabajar con la otra, también cierre y comience a trabajar. O si no, se le va a bloquear el equipo. Pero cuando Difícil, tengamos otro, difícil trabajo, señor, difícil porque toca que abrir exam y Visual Studio Code. sí. Uy, ¿cuál es el código que ahorita si yo abro el mío, se va a colocar lo mismo? Que también el equipo tiene muy poquito procesador, no lo había mirado y también memoria también poquita. Por eso la clase anterior se me bloqueaba. Ahorita las horas que lo abra se me va a bloquear, pero bueno, entonces hay con paciencia
llevarlo. Pues que hay que tener buenas máquinas, procesador de por ahí de 2.3 y una memoria de 8 gigas. El disco sí no importa, porque no importa la El velocidad y SENA, la memoria, el SENA que haga sus donaciones. ¿cierto? Estuve mirando equipos y están siempre caritos los buenos. Eso no bajan de 2.800, 3 millones. Siempre están caritos. Las buenas máquinas, pero le toca a uno con una buena máquina. Ahí vamos a ver qué se hace con lo que se tiene. No, así, no, le toca a uno trabajar, tener lo mínimo abierto, mejor dicho, tener abierto lo que uno más necesita. Bueno, esperemos ya 2 minuticos, muchachos, y ya iniciamos. Voy a colocar aquí para que me ayude Alex y voy a colocar aquí a Alex ya vuelve para que me ayuden para ingresar las personas. Los voy a colocar acá también como de moderadores para que me, para que me ayuden a darle el ingreso a las personas. Listo. Ahí los coloqué como moderadores, muchachos, para que me ayuden. Bueno, les agradezco. Bueno, muchachos, entonces iniciamos la sesión del día de hoy, esperando que se encuentren muy bien, que hubieran podido descansar este fin de semana y también haber podido estudiar un poquitico lo del tema que estamos viendo. Bueno, muchachos, entonces, siguiendo con el tema, y vamos a retroalimentarnos nuevamente. La clase anterior que de pronto nos quedó un poquitico como de la parte de los conceptos, del modelo vista controlador, ¿cierto? Que pronto nos encontramos con una piedra, con un ladrillazo, en la parte de comprender, de mirar la estructura, la sintaxis de la programación, de qué se trata este modelo vista controlador. Listo, entonces vamos a retroalimentarnos y vamos a mirar acá con un ejemplo y vamos a explicar unas funciones que se tratan. Entonces, como por volver a retroalimentarnos y mirar muy bien la parte de este tema, que acordémonos que es una parte, es una estructura de cómo
nosotros podemos programar. Entonces aquí, muchachos, lo que se quiere es que ustedes tengan conocimiento, alternativas y vayan adquiriendo habilidades en la parte de cómo ustedes pueden programar y de qué forma, ¿cierto? Y que conozcan la parte de los paradigmas de la programación y con cuál de ellos se va a ajustar para ustedes. Todo lo que estamos viendo y lo que ustedes están conociendo en la parte de programación son paradigmas, la estructura, cómo yo voy a estructurar desarrollando mi software. Si lo hago por la parte del paradigma de funciones, que son valores que me devuelven, operaciones, matemáticas, lógicas booleanas que me va a devolver el sistema. Que si yo quiero el paradigma de programación estructural, que la cual me permite a mí crear por secciones, ¿cierto? Los procesos que yo quiero que haga el sistema, ¿cierto? Y esa estructura, entonces la llamamos por clases, esas clases tienen unas etiquetas, esas etiquetas nosotros podemos declararlas con la parte de atributos, ¿cierto? Y que además de eso nosotros utilizamos unos métodos, ¿cierto? Los métodos son aquellos procesos que yo quiero que hagan con, ¿cierto? Con las funciones que yo digité. Entonces, acordémonos que los métodos son aquellos que yo pueda registrar información, que pueda actualizarla, que pueda eliminarla, o aquel método que el cual yo pueda hacer un proceso lógico, aritmético o booleano. Entonces, eso se trata la parte de los métodos. ¿Listo? Y estos van inmersos en la parte de los procesos que nosotros hagamos de nuestro sistema de información. Entonces, acuérdense que para el sistema de información tenemos un frontend. El frontend es la parte visual de diseño de mi sistema de información que nosotros aprendimos a crearlo utilizando la parte de JavaScript, el HTML y el CSS como lenguajes de programación para realizar ese diseño. Entonces, acordémonos que para realizar un sistema de información tiene tres partecitas o la estructura, que tiene un header, que es la parte de arriba, como la parte del título de mi página web, que lo que va en ese header. Va la parte del body, que es el cuerpo, donde va todo lo que yo quiero que vaya en mi sistema de información o página web. ¿Qué quiere decir eso? Que en el body va la parte de los menús, submenú, la parte de video, la parte de imágenes, o fotografías que yo quiero colocar, ¿cierto? Y ahí van la parte, pues obviamente los menús, submenú, van todos los procesos que yo quiero que realice la página. Y la parte del footer, que es la parte del pie de página, donde donde yo puedo colocar información de qué, del sistema de información o de la empresa, donde yo puedo colocar un teléfono, un contacto, la dirección, donde los donde los pueden encontrar, la ciudad, ¿cierto? Esa es la estructura de un sistema. Y nosotros lo aprendimos a realizar, ¿cierto? Con el JavaScript, con el Bootstrap, con el HTML y el CSS, de cómo nosotros realizamos eso. El término en sistema se llama maquetación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que teníamos que tener listos en el proceso del frontend. Listo, para que ustedes, haciendo una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto, para aquellas personas que dicen, pues madre, estoy perdido, no entiendo este tema, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Listo? Entonces, en ese proceso de maquetación, lo otro hemos visto la parte de la estructura. Hemos aprendido a crear con JavaScript y HTML y CSS los diferentes tipos de formularios, como listas, como los arrays que vimos, vimos la parte de trabajo. Los arrays son matrices o vectores, que ya sabemos de qué se trata, ¿cierto? Podemos realizar la parte de contenedores, que son la parte de la parte de los cajas de texto, donde yo puedo ingresar información, ¿cierto? Esos son los diferentes tipos de formularios que yo puedo crear utilizando el JavaScript y el HTML con el CSS. O si no, nosotros vimos la parte de etiquetas o funciones, muchachos, que se trabaja con la parte del Bootstrap, que son plantillas. ¿Cierto? Que yo les decía que podemos descargar el Bootstrap o lo podemos tener también como en la parte de los, de la,
de las marcas, de las bookmarks, ¿cierto? Que es la parte del link que yo los puedo tener y yo puedo copiarlos, ¿cierto? Yo puedo copiar esas funciones y llevarlos a mi, ¿qué? A mi editor de texto, al Visual Code, y poderlo trabajar como si fuera una línea de código y que va a permitir que se vea más bonito, más interactivo mi sistema de información. ¿Listo? Con el Bootstrap. Entonces nosotros lo trabajamos, ¿se acuerda? Que nosotros miramos cómo podíamos crear los botoncitos, que le colocáramos colores, ¿cierto? Que la parte del body, del cuerpo, que pudiera tener la parte de márgenes, de bordes, ¿cierto? Que la parte de la letra, que fuera como más bonita para la parte visual del usuario. ¿Listo? Eso es lo que se habla del frontend y la maquetación. Y en ese proceso, muchachos, ya cuando tenemos toda la maquetación de cómo quiero que interactúe mi sistema de información en la parte del diseño, que lo vea el usuario, entonces ya comenzamos a trabajar lo del frontend, lo del backend, perdón, que es la parte ya de programación y la parte de las bases de datos que ya van a interactuar con el frontend y ya se va a mirar el sistema cómo funciona, ¿cierto? Que se mire cómo yo puedo ingresar con un login, a ese login yo puedo registrarme, cuando hago ese registro, entonces yo ya puedo ingresar a mi sistema en los diferentes roles, ¿cierto? En ese rol, nosotros tenemos el rol de administrador, rol de usuario y rol de cliente. ¿Cierto? Rol de cliente, que cuando yo asumo esos tres roles, o cuando yo registro, perdón, en esos tres roles, pues yo ya puedo ingresar a una parte del sistema que yo con mi rol voy a trabajar. No es igual que yo ingrese como un usuario normal y voy a manejar el sistema, porque como usuario yo no puedo manejar el sistema. Diga, ay, comadre, yo no tengo aquí ningún rol, yo no puedo ingresar a la parte de inventario, ni de talento humano, ni de factura, ni de ventas. Entonces me toca registrarme, adquirir un rol de esos de inventario, de ventas, de facturación, y con ese rol, cuando yo ingrese el sistema, cuando yo le dé guardar y le dé ya ingresar en mi login, me va a mandar al menú, ¿cierto? Que me diga que es de ventas con mi rol ¿de qué? De vendedor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos que ustedes vayan aprendiendo, esa parte de la habilidad de ir manejando con los sistemas de información. Y según su proyecto, ¿no? Según su proyecto formativo que estén realizando. Entonces, hasta aquí estamos más o menos claros, una explicación como una retroalimentación de lo que hemos estado como mirando como a largas, como se cuento, como no tan detallado, sino pues más o menos explicado lo que hemos visto, qué es lo que qué es lo que ustedes, qué es lo que van a hacer ustedes y qué es lo que están aprendiendo. ¿Listo? Eso es más o menos lo que estamos aprendiendo. Estamos con el lenguaje de la parte de HTML y JavaScript. Y en la parte del backend estamos aprendiendo a conocer el PHP. ¿Por qué? Porque el PHP es el lenguaje que nos va a permitir a nosotros conectarnos con la base de datos. ¿Listo? Manejando la parte del backend. Entonces, muchachos, en la parte del backend nosotros estamos manejando la parte de gestores de bases de datos y con un servidor que nos va a permitir a nosotros realizar los diferentes métodos, ¿cierto? Que esos métodos se conocen con la parte del CRUD. El CRUD ya sabemos que bueno, está en inglés, pero en la parte de español significa que nosotros podemos desarrollar un sistema que todos lo tienen en las bases de datos, que es la parte de leer, la parte de realizar nuevos registros, editar y eliminar. Eso es lo que se trata el CRUD. Y eso se realiza obviamente con un gestor de base de datos que se llama con SQL, MySQL, MongoDB, que son los que se utilizan. ¿Listo? Entonces, en esa parte para mirar lo principal del backend, que es el manejo de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta toda la temática, retroalimentando a los muchachos de lo que hemos visto.
¿Listo? Entonces, en ese manejo hemos estado trabajando con el servidor, con la parte de SAMS, que es el SAMS, que es la parte que nos va a permitir conectarnos como un servidor local donde se va a guardar la información en la parte de la web y nos va a permitir mostrarla en una web como Chrome, como Mozilla, como Edge u otro tipo de páginas, ¿cierto? Ya hablamos de la parte del iOS que se puede conectar también con la web, ¿cierto? Con ese tipo de web. Eso es lo que hace el servidor. Y la parte de MySQL es el gestor para nosotros crear las bases de datos. Ya miramos la estructura, ¿cierto? Las bases de datos tienen una estructura en la cual está por entidades, esas entidades tienen unos atributos y que la característica principal es que se puede trabajar en la parte de, nosotros esas bases de datos las podemos, ¿cómo decirlo? Estructurarlas, realizarlas de una forma según nuestro sistema de información. Entonces, de una forma es que existen las bases de datos eh, no relacionales y las bases de datos relacionales. ¿Cierto? Entonces, las bases de datos no relacionales son aquellas que podemos crear una sola entidad que tenga unos campos, los campos son los atributos, y que nosotros en esos atributos pues, podemos registrar cualquier tipo de información según qué, el atributo, ¿cierto? Entonces, que si es de, por ejemplo, es como estilo Netflix, si Netflix es de películas, entonces la base de datos, ¿cuál es? Ellos, que yo tengo mi registro, yo tengo mi usuario, no, es con correo electrónico, y yo tengo mi contraseña. Entonces, yo puedo escoger películas de que por género, si es de acción, dramático, documental, y todo va en una misma base de datos. ¿Cierto? Ellos no necesitan base de datos relacionales porque no van a interactuar con otro tipo de tablas que ellos tengan, sino en una sola ellos meten toda la información y que en esa ellos pueden utilizar lo que es el CRUD. Entonces pueden registrar una nueva película, la pueden eliminar, la pueden, no digo pues editar porque una película, pues, ¿cierto? Sino eliminar y registrar una nueva película, ¿cierto? Y ya eso es el manejo que tienen Netflix y Amazon. Y ellos lo pueden manejar o lo están manejando con MongoDB. MongoDB es un gestor de base de datos y también que está en el Visual Code, ¿cierto? Que maneja base de datos no relacionales. Yo se los expliqué, trabajamos una base de datos no relacional con una tabla donde hicimos unos pequeños registros de información del CRUD, donde nosotros podíamos leer los datos que registrábamos, crear nuevos datos, eliminarlos y editarlos con una sola tabla. ¿Listo? Entonces, para aterrizarlos, y le estoy dando como una retroalimentación de lo que estamos viendo. ¿Listo? De las bases de datos relacionales hablábamos de la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es aquella en la cual esa programación va a interactuar con varias entidades, ¿cierto? Y que esas entidades van a estar relacionadas entre ellas y que tienen ¿qué? Una característica en la cual nos van a traer información que se llama herencia, ¿cierto? De la parte que se trabaja la parte de encapsulamiento de la información, que no nos va a permitir la parte de la redundancia de la información, ¿cierto? Nos va a permitir realizar una búsqueda exacta, ¿cierto? De la información. Entonces, esa es la programación de la que nosotros utilizamos, que para nuestro proyecto es la que más se utiliza, la PO, programación orientada a objetos. Nosotros tienen la característica que tiene las bases de datos relacionales, que tiene una estructura, ya miramos que también tiene una simbología, donde tiene la parte de la línea, que son los conectores, la parte del rombo, que nos habla de las relaciones, ¿cierto? La parte de la parte de las entidades y la parte de los atributos. Entonces, cuando hablamos de la relación, entonces tenemos una parte de un método que se utiliza, que es la parte lógica, ¿cierto? De relacionar las tablas. Entonces, esos métodos lógicos se conocen como de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Y con ello comenzamos nosotros a relacionar la parte de las tablas. Y con esa relación nosotros la comenzamos a normalizar. Cuando nosotros hablamos de normalizar, es que efectivamente las tablas realicen ¿qué?
se pueda guardar la información creándola desde MySQL, ¿cierto? Haciendo la parte lógica y lógica de poderla relacionar bien y que obviamente nos haga el proceso de que de realizar la parte de la parte de eliminar, editar, realizar un nuevo registro, ¿cierto? Y que todas las tablas que cuando se hace ese proceso, esos métodos, ¿cierto? Entonces se realicen en todas las tablas. Ya hemos visto varios ejemplos de colegios, hemos hecho la parte de un inventario, como lo hemos creado acá, hicimos unos ejemplos aquí, cada uno nos ayudamos entre todos para poderlo como entender y hemos hecho muchos ejemplos, ustedes los han trabajado en casa, de esa parte de las bases de datos relacionables y la parte de la normalización y cómo se crea en la parte de MySQL. ¿Listo? Eso era lo que hemos trabajado. Ahora, de esa parte de las bases de datos, de MySQL, de la característica, entonces nos pasamos ahora a ¿qué? Que es el tema que estamos trabajando. Entonces, vamos como en un proceso, ¿cierto? De entender la programación. Entonces, se habló de la parte de los paradigmas, que ya hablamos de qué era, ¿cierto? Los paradigmas eran la parte de, de la metodología que yo utilizo, ¿cierto? Para realizar la programación. Entonces hablamos que los paradigmas que más conocemos o trabajamos, entonces aquí lo entendemos que era el paradigma de la función en programación y el paradigma estructural, que es el que ya les había explicado anteriormente. Y que de esas actividades son las que ustedes tienen que hacer para sus evidencias, que hablamos de los paradigmas de la programación, ¿cierto? Listo, de esos paradigmas de la programación pasamos a decir que es un método lógico, la metodología, ¿cierto? El modelo metodológico, perdón, y lógico de la parte de la programación o del software. Entonces, usted, de la parte de ese modelo metodológico, era qué herramientas, muchachos, yo trabajo para poder entender qué procesos va a ser mi sistema de información. Entonces, ¿con qué herramientas yo voy a trabajar? Ah, con los diagramas UML. Entonces, en esos diagramas UML me van a ayudar a mí a entender, ¿sí? qué es lo que yo quiero identificar y cada rol que va a hacer, que va a tener mi sistema de información, qué proceso va a realizar. Entonces, el rol administrador, qué rol va a tener y yo con un diagramita lo voy a realizar. ¿Qué rol va a tener el usuario y qué rol va a tener el cliente? ¿Cierto? Que esa era la parte de lo que ustedes están trabajando en su proyecto con el profesor Juan Carlos. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estábamos nosotros mirando. ¿Listo? Entonces, y en la parte lógica, obviamente, de la parte de la parte de los diagramas de UML, esos diagramas los podemos hacer con un diagrama, ¿cómo se llama? Diagrama de casos de uso o diagramas de clases. Entonces, el diagrama de casos de uso me va a ayudar a mí a identificar los roles, que el rol, el usuario, el administrador, qué entidades él puede trabajar, puede interactuar, ¿cierto? ¿Qué procesos puede realizar el administrador? Obviamente va en todos los procesos. Si yo voy a hacer un proceso de facturación, entonces el administrador va a poder identificar los que se loguean con ese rol, los que se registran, y va a tener toda la información y los va a poder eliminar, editar o crear nuevos registros. Y él puede ingresar al módulo de facturación y mirar todos los procesos, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el módulo del usuario? ¿Qué va a hacer el módulo del cliente? El usuario dice, el usuario solamente va a poder ir al módulo de registrarse, ingresar información y guardar esa información que tenga su usuario y contraseña. Esa es la parte del usuario. Cuando él ya guarda esa información, entonces ya va a interactuar ahora como cliente. ¿Y el cliente qué va a poder hacer? El cliente va a poder interactuar con el módulo de inventario o con el rol que él ha escogido o con el rol de ventas o con el rol B. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el diagrama de casos de uso. El diagrama de clases, muchachos, ya es los procesos que se va a realizar en cada uno de los de las entidades. Entonces, de las tablitas, para explicarme mejor. Entonces, yo ya como cliente, me hice mi registro, el login, me logué, soy como cliente,
Ahora yo como cliente, entonces yo voy a hacer ya el proceso, ¿cierto? Del formulario de ventas. Entonces el formulario de ventas, ¿qué tiene? ¿Cierto? Entonces tiene el ID del producto, el nombre del producto, la cantidad de productos que yo vendo, los valores, etcétera, ¿cierto? Y esa es la parte de que, de lo que vamos a realizar en el diagrama de clases, ¿cierto? Ese cliente, si va a interactuar con ventas, entonces en esa tablita, ¿qué va a hacer él y qué métodos va a utilizar? ¿Cierto? Entonces, como métodos es que registra la información, pero esa información, si yo la coloqué mal, yo la puedo editar, la puedo eliminar y yo puedo crear un nuevo registro y la puedo leer, ¿cierto? Eso es lo que puede hacer el cliente, por ejemplo, el vendedor, el que está en la caja, un ejemplo, ¿cierto? Esos métodos puede realizar él, ¿cierto? Si yo voy a la otra tabla, que si es de facturación o si es de inventario, entonces lo mismo. ¿Qué proceso se va a realizar y qué métodos puede realizar ese cliente? Sí, ¿listo? Entonces, muchachos, era la parte de los métodos y la parte de la lógica, que son los diagramas. ¿Listo? Y ahora, muchachos, pasamos ahora de la parte que según el sistema de información y según el paradigma de la programación, también nosotros podemos utilizar lo que se llama o se maneja lo que se llama el modelo vista controlador. ¿Listo? El modelo vista controlador es un patrón de programación que me va a ayudar a mí a que por capas o por capas, así se llama, mirar qué es lo que hace la vista, qué es lo que hace el modelo y qué es lo que hace el controlador. Por capitas, que eso es lo que estamos nosotros viendo. ¿Listo? Entonces, miren que nosotros vamos así en un procesito, ¿cierto? Que tenemos de la parte de la programación y el código y todo lo que hemos nosotros realizado en las actividades que previstas en nuestra guía número 4. Entonces, muchachos, hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Hemos mirado el proceso? ¿Lo hemos salido de la parte de las guías? ¿O vamos bien de la parte de esta retroalimentación así rápida que le estoy haciendo? ¿Vamos bien? Pregunten. ¿Todo clarito? Uy, no, muchachos, ese silencio, mejor dicho, una de dos. O entendieron absolutamente todo, vamos bien, o, o como dice el cuento, o al contrario. ¿Vamos bien? Uy, pero díganme en algo, porque si no estoy como estilo de espíritu chocarreros. ¿Alguien por ahí que está conectados, pero como no estuviera? Están en el rumba. Rumba está allí. ¿Quién es? Alex. Profe, se escucha, profe. Profe, en el modelo vista controlador, ¿qué le digo? Es como un estándar para uno crear las aplicaciones. Sí, señor. Sí, señor. El modelo vista controlador es como un patrón que yo puedo programar las aplicaciones y llevar como un control como más, ¿qué le digo yo? Como un control como lógico y como a la parte como entender el código para que cuando yo tenga que darle soporte a ese código, pues yo pueda, como que yo lo pueda entender mejor. ¿Listo? Esa es una forma de programar el modelo vista controlador. Es una forma de control, es un patrón que es por capas, pero es una forma que utilizamos de programar. ¿Listo? Entonces, pues, por eso yo les decía, aquí les estamos dando nosotros como conocimiento para que ustedes vayan mirando cuál ustedes se identifican mejor.
Acuérdense, muchachos, que nosotros aquí estamos trabajando con HTML, con JavaScript, con el script, estamos trabajando con plantillas del Bootstrap, que es una de las programaciones, como les digo yo, es una de las más sencillas, entre comillas, para realizar y una de las más rápidas para crear sistemas de información. Como decía por ahí un compañero, creo que no está conectado, que es Félix, que él decía, profe, por ahí en la guía 4, en la guía 5, yo miré, bueno, es que él había mirado que ya se estaba trabajando, por ejemplo, a punta de Java. Entonces, ya con Java es otro lenguaje de programación que lo vamos a mirar, vamos a identificar de qué se trata, con qué IDE, así se llama, IDE, se utiliza, que se acuerdan que yo les hablaba que era el NewBeans, que en lugar de trabajar con el Visual Code, vamos a trabajar con uno que se llama el NewBeans, y a partir de ese editor, entonces vamos a comenzar a nosotros programar. Pero ¿qué pasa, muchachos? La programación, la sintaxis es parecida, es igual, sino ¿qué pasa? La estructura, quiero decir, ¿qué pasa? La parte de las funciones, de lo que llamamos nosotros etiquetas, atributos, va a cambiar un poco, porque como el PHP se utilizan unas funciones que obviamente es para ese programa de PHP, para la conexión de bases de datos, y el Java también utiliza su propia sintaxis para poder trabajar esa parte de las bases de datos también. Y obviamente para crear formularios y para crear y para crear pues toda la procesos como el CRUD y toda esa parte. Listo, pero entonces la idea es que como vamos a conocer varios, ya estamos aplicando con nuevos lenguajes de programación. La idea es que ustedes miren, trabajen y con cuál de ellos les es para ustedes más fácil de trabajar, que digan, no, pues yo ya entendí mejor esta forma de programar, ¿cierto? De crear mi sistema de información, entonces lo voy a hacer de esa forma. Entonces, estamos en academia, estamos aprendiendo, entonces la idea es que ustedes conozcan todos esos programas y obviamente pues que el programa lo da porque tenemos que realizar actividades. ¿Listo? Entonces, muchachos, hablando de eso, entonces les recuerdo que yo mirando aquí el cronograma, acuérdense que esta fase se termina el 18 el 18 de agosto. Este trimestre se termina el domingo. Entonces, en esta semana, pues ahorita les voy a explicar mejor lo que es el modelo vista controlador. Les voy a explicar también la parte de artefactos, ¿cierto? Que es un artefacto que usted ya lo ha trabajado, pero vamos a dar acá un ejemplo también de qué es, para que ustedes, pues, como ya lo hemos trabajado, entonces te digan, ah, sí, profe, esto ya lo hemos hecho, y eso se clasifica como un artefacto, un proceso, una actividad que yo realicé en mi sistema de información. Y ya por último, el jueves vamos a mirar la parte del ciclo de vida de un sistema de información, de un software. ¿Listo? Que es como uno de los últimos temitas que tenemos. Entonces, muchachos, yo sé que, como se cuento, ya me han hablado algunos en el WhatsApp que tenemos y que son muy apretados, profe, nos están bombardeando con mucha información, profe, que mires. Entonces, muchachos, pues, lamentablemente, pues, para la parte del SENA, como trabajamos por proyectos y trabajamos por trimestres, pues se tiene esa información. Nosotros trabajamos aparte de guías y bueno, se trabajan y bueno, hay muchas actividades por realizar, muchos conceptos nuevos que que hay que asimilar, pero bueno, muchachos, es la parte del conocimiento y yo siempre les he dicho, saquemos el tiempo para poderlo realizar. Yo por mi parte no los estoy apurando. Estamos en la parte de la programación, yo no los apuro porque la programación no les digo que sea fácil, pero tampoco es que sea difícil, sino que es de tiempo, de sentarnos, de mirar la parte del código, mirar qué es lo que hace cada uno, investigar, mirar el material de apoyo, mirar la parte de tutoriales, utilizar documentos para poderlos leer. Hay código ya realizado, entonces decir, bueno, yo coloco este código, qué proceso hace, por qué lo hace, ¿cierto? Entonces la idea, muchachos, es poder realizarlo y sentarnos y entender lo que estamos haciendo y comenzar a programar. Yo les había dicho desde el principio, cuando entremos a la parte de programación, eso es dedicación y tiempo.
Si son 2 horitas, nos toca sentarnos 2 horitas. Si es de 3 horas, para poder entender, de 3 horitas. Nos metimos a estudiar esto, y esto es dedicación, muchachos, eso es de trabajar en un computador y hacerle. Y hacerle, y hacerle, y hacerle. Entonces, pues, como yo le he dicho, sacar el tiempo, muchachos, y trabajar. Por ahí yo he visto varios proyectos. Bueno, antes de iniciar la explicación, muchachos, de complementar la explicación del modelo vista controlador, ya lo de Alex, de la parte del proyecto del UML, es una parte de facturación, ¿no? Que está trabajando. Miré que la parte de los diagramas y los procesos están bien definidos. Solamente trabajamos el diagrama de casos de uso, pero no mire el diagrama de clases. No sé si en el proyecto se los pidió Juan Carlos, pero ese diagrama de clases sí se necesita para ese proceso de facturación, ¿cierto? Entonces, esa facturación, entonces, los procesos que se va a hacer, ¿no? La entidad, la tabla, y qué métodos va a utilizar para esa facturación, ¿cierto? Entonces, poderlo como mirar. También mire, pero está bien, Alex, está bien estructuradito, está bien hechecito la parte de los diagramas, de lo que se quiere realizar, pero no sé si ese diagrama de clase se lo pidieron o no, ¿no? Pero es importante también tenerlo porque necesitamos identificar de los roles, de cada rol, qué proceso se va a realizar, ¿no? Y cómo lo hacemos, pues con un diagrama de clases. Bueno, entonces, Señor, ¿ve que tiene que listo. aprobar el proyecto? Señor. Bueno, mientras se puede conectar, Alex, también mire el de Citrix, no está conectada. También mire que el de ella el proyecto que quiere hacer ella es muy grande, tiene muchos procesos, como el que vimos en la clase anterior. Entonces, o sea, como tiene muchos procesos, entonces yo le dije, pues ya para todos, muchachos, como estamos en la parte de academia, de aprender, de realizar o crear nuestro sistema de información. La idea, muchachos, es que ese programa, sistema de información, no sea tan grande, no sea tan grande. ¿Por qué? Porque es que los va a demandar mucho tiempo, ¿cierto? Y cuando ustedes se vayan a dar cuenta, es que terminamos los 2 años del tecnólogo y de la parte, por ejemplo, del proyecto, nos llevamos por ahí en la mitad, ¿cierto? Entonces, la idea, muchachos, es que esos proyectos no sean tan grandes. Entonces, yo digo, si van a crear 1 o 2 módulos, está bien. Si van a crear un módulo de inventarios o un módulo de facturación, listo, que se hace módulo y que funcione bien. Si funciona bien, ¿qué pasa? Ustedes ya pueden implementar otros módulos en su sistema, diciendo, bueno, este funcionó bien, entonces podemos heredar código y llevarlo para el otro módulo que yo quiero crear bueno, depende de su sistema de información que estén realizando, si es de facturación, luego de ventas, bueno, pero ustedes ya lo pueden implementar porque ya tienen un código hecho y que funciona bien en su lenguaje de programación que ustedes pues lo quieran o lo estén realizando, lo vayan a realizar, perdón. Listo, entonces, que no sea tan grande. Yo les diría que por ahí 2 módulos que funcionen bien. ¿Listo? Que funcionen bien y, y con eso pues ustedes ya pueden tener su proyecto, ya pueden tener su proyecto bien y enfocarlo a lo que ustedes quieren. ¿Qué pasa? Como ese proyecto, como creo que todos escogieron la alternativa de proyecto productivo en la etapa práctica, entonces, ¿qué pasa? Eso sí se debe materializar. ¿Qué significa? Que sí se debe, que ese proyecto sí se pueda implementar en alguna empresa o en su empresa que ustedes tengan de emprendimiento. ¿Listo? Entonces, si ustedes escogieron ese proyecto, esa alternativa de proyecto productivo, entonces sí lo van a necesitar. Obviamente debe estar bien documentado. ¿Listo? Entonces, si escogieron esa alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que todos, porque no sé si alguno estará con vínculo laboral que estén trabajando ya en la parte de trabajar con desarrollo de software. No creo. O de pronto son muy poquitos los que estén con eso, pues para la parte de vínculo laboral, que es el vínculo laboral, la alternativa que tienen como más rápida
para poderse usted realizarla y para poderse graduar lo más rápido posible, ¿cierto? Y lo otro, pues, es el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Que ya es en una empresa que ya les enseñan a ustedes ya se lo explicaron, ¿no? Que le enseñan ahí la parte del desarrollo del software y ahí ustedes, pues, tendrán que licenciar unos formatos para esa etapa, para ese contrato de aprendizaje que se les piden a todos. Pero como habían dicho que proyecto productivo, sí van a necesitar que ustedes en su proyecto que están realizando, pues lo tengamos bien claro en su documento que están haciendo el proyecto. Bueno, entonces le consejo que el proyecto no sea tan grande. Trabajémoslo con 2 módulos y con esos 2 módulos para su proyecto, cuando llegamos a la etapa productiva, ese proyecto se pueda implementar ya y que ustedes pues obviamente le hagan mejoras. Acuérdense que la etapa práctica tenemos 6 meses para diligenciar otros formatos que se les va a pedir, ¿cierto? Y para que este proyecto ustedes lo puedan implementar. ¿Listo? Para poderlo que ustedes como, como hacerlos caer en cuenta para que ustedes como que estén preparados y vayan alistando su documento, porque los documentos que ustedes deben trabajar, el insumo es ese proyecto productivo que ustedes están trabajando ahí en ese documento, que solamente es copiar y pegar y llevarlo a esos formatos que se les va a pedir, ¿cierto? Entonces ahí para que ustedes sepan y como dice el cuento, soldado vertido, muere en guerra, ¿sí o no? Entonces para que ustedes sepan eso. Bueno, muchachos, entonces ya la parte de retroalimentación en este espacio que tuvimos, ahora, como el modelo vista controlador es una alternativa, es un patrón, una forma de programar, entonces aquí yo les voy a explicar, muchachos, les voy a explicar, bueno, de lo que hemos hablado en la clase anterior, que pronto está un poco enredadita, les voy a explicar mejor, ¿cierto? Que de la parte de las funciones que se utilizan, las nuevas funciones conocidas para este modelo y para que ustedes entiendan de qué se trata esta forma o este método de programar, este patrón, ¿cierto? Que se llama el modelo vista controlado. Bueno, muchachos, entonces comenzamos. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes conozcan este patrón y que si ustedes que usted lo conozcan, mirar mirar las funciones que se utilizan, la explicación de esas funciones, para qué sirve y obviamente cómo se utiliza ya en un editor de texto como el Visual Code. Listo, entonces aquí vamos a volver a retroalimentar para esta parte del modelo vista controlador. Es un patrón. Listo, el modelo vista controlador es un patrón de programación en el cual trabaja por capas. ¿Cuáles son esas capas? El modelo, la vista y el controlador. ¿Listo? Entonces, como son por capas, entonces a nosotros cuando estemos en nuestro editor de texto, tenemos que comenzar a organizarlo por esas capas para comenzar a que en esa organización, para poder saber qué es lo que yo voy a programar y cómo lo voy a programar para poner esas funciones que me van a servir a mí para poder construir ese sistema de información utilizando ese patrón. Entonces ya, ya sabiendo nuevamente, pues, de la clase anterior de lo que, más o menos de qué se trata el modelo, el MVP, modelo vista controlador, vamos a retroalimentar qué es el modelo. ¿Listo? Entonces, la capa del modelo es aquella capa donde nosotros lo utilizamos para guardar la información y poder realizar los métodos. Los métodos, ¿cuáles son? Los métodos son los procesos que se trabajan en el CRUD. Eliminar, leer, editar, ¿cierto? Y realizar nuevos registros. Acuérdense que son los métodos, los que acabé de mencionar. El modelo lo que hace es esa parte de crearlos para poderlos utilizar esos métodos, perdón, modelos digo yo, esos métodos. Entonces yo les explicaba que el modelo lo trabajamos, se puede trabajar, como es donde se van a guardar los datos, ¿cierto, muchachos? Entonces se va a trabajar con el servidor, en este caso vamos a trabajar. Acuerden que como estamos trabajando programación orientada a objetos, entonces nos toca trabajar con el MySQL y con este servidor.
Podemos trabajar con otro servidor, pero el más conocido es este, el SAN. Entonces acá nosotros lo ponemos acá. Acuérdense que vamos a activar el servidor que nos permita ver el archivo en la web, ¿cierto? Cuando digo el archivo o el sistema que nosotros vamos a crear utilizando el editor de texto, el Visual Code. Y vamos a conectar lo que es MySQL. MySQL, acuérdense que es el gestor de base de datos que nos va a permitir a nosotros crear nuestra basecita de datos. Valga la redundancia. ¿Listo? Entonces nosotros lo conectamos, ¿cierto? Y acá, obviamente, como ya estamos conectados en la web, entonces lo que vamos a dar el localhost, acuérdense, ¿cierto? Aquí nos va a abrir, significa que está activado, no hay ningún problema. Y vamos a ir al gestor del PHP para crear nuestra base de datos, que es el PHP admin. Entonces aquí se demora un poquitico en abrir. Mientras abre, entonces nosotros también vamos a utilizar, muchachos, para poder construir o para nuestro sistema de información, pues vamos a utilizar nuestro gestor o nuestra interfaz del Visual Studio Code, ¿sí? Que es el editor de texto que nosotros vamos a utilizar para programar. Entonces, muchachos, y hablando con Alex, con su compañero, de la parte de los equipos, cuando nosotros estamos utilizando múltiples herramientas para la parte de la programación, entonces se requiere que el equipo tenga muy buena memoria y que tenga muy buen procesador. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a permitir o no nos va a permitir que se bloqueen las aplicaciones. Como tenemos aquí, y como ustedes ven aquí, tengo abierto pues varias aplicaciones, varias web, entonces el equipo comienza como a colocarse como lento, ¿cierto? Entonces la idea es que tengamos muy buenas máquinas, porque más adelante cuando utilicemos el NewBeans con el Java, imagínense que nos va a colocar más pesado el sistema, ¿cierto? Y de pronto pues ahí el programa ya se nos va a colocar como un poquito como más lento. Bueno, entonces, bueno, que ya se está como de abrir. Tenemos aquí el patrón, espera que están los dos y ahí están activados, sino que, uy, aquí yo no sé por qué se coloca tan lento para poder abrir. Bueno, ya aquí, mientras se abre, muchachos, bueno, la parte del modelo que quería mirar, que era la parte del SAM y lo de MySQL, ¿no? Y vamos nosotros aquí a ingresar, muchachos, a la parte del Visual Code. Tenemos que listo, aparte de el archivo, que ya está como cargado. Es que cerremos porque si no, después me cierra todo. Listo, acá. Bueno, pues entonces, como este es un patrón muchachos, como es un patrón perdón, patrón que nosotros utilizamos para la parte de programación, ¿cierto? Entonces ese patrón modela, pues les digo, maneja tres capas, que es el modelo, la vista y el controlado. Les voy a cerrar el video, digo más rápido, ¿cierto? Y nos permite aquí como mejor la explicación, para que se pueda como mover mejor el sistema. Bueno, entonces, muchachos, entonces acá les voy a...
Bueno, como es un patrón, muchachos, entonces tiene varias capas. Entonces, en esas capas, entonces nosotros vamos a crear una, vamos a crear una carpetica que yo le coloco como ejemplo, le coloqué tareas app, ¿cierto? Tareas. ¿Listo? Entonces, por eso le coloqué este título hacia esta carpetica. Acordémonos, muchachos, que como toca interactuar con el sistema, con el servidor local, entonces esa carpetica nos toca guardarla ¿en dónde? En la carpeta SAM, ¿cierto? Acordémonos en dónde nosotros colocamos esas carpetas. Entonces, acuérdense que tenemos que irnos a donde está nuestra, en la raíz, ¿cierto? El disco duro. Hoy ya comenzó este programa. Perdón, muchachos, acá, a ver si lo puedo cerrar. Puedo cerrar para eso. Listo, entonces vamos aquí a la raíz, muchachos. Vamos a la carpeta de SAMS. En esta carpetica de SAT, vamos a buscar la carpeta HT Documents y ahí vamos a guardar o vamos a crear nuestra carpetica. ¿Listo? Acuérdense que como estamos trabajando con el servidor SAM, pues toca enlazarlo con esa ruta para que nos permita abrir cuando tengamos nuestro archivo abierto. ¿Listo? Entonces acá, htdocs, ahí vamos a crear nuestra carpetica. ¿Listo? Entonces ahí la carpetica que yo creé se llama tareas. Por acá, por acá, por acá. Tareas app. ¿Listo? Tareas de la aplicación, mire, tareas app. ¿Listo? Entonces, y aquí, pues aquí yo tengo otros varios ejemplos de programitas que hemos hecho para que se vea con el servidor. Entonces, acuerden que tenemos que guardarlos de esa forma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos nuevamente acá al Visual Code. Entonces, acá tenemos que crear varias carpeticas para que, como estamos trabajando en capas, entonces nos toca crear varias carpetas. Está la carpeta de app. En esa carpeta app es donde yo voy a guardar la parte de, o voy a programar la parte de los de los controladores y voy a programar la parte del modelo. ¿Listo? Pero acá. Acá, la parte del modelo, y aquí creo un archivo. Acuérdense que como vamos nosotros a trabajar en bases de datos y vamos a interactuar vamos a interactuar con el administrador de MySQL, entonces a nosotros nos toca obviamente que trabajarlo en PHP. Acuérdense que con la parte de MySQL, trabajando el SAM, nosotros tenemos que trabajar el lenguaje de PHP que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos aquí, yo estoy haciendo por las capas, entonces en la capa de mi aplicación, entonces yo voy a crear una carpeta donde yo voy a programar los controladores que se va a llamar tarea.controlador.php. Voy a crear también la capa de modelo que voy a crear voy a crear acá el archivo de tarea.php. Acuérdense que el modelo es la conexión de mi base de datos, ¿cierto? Que me lleve allá a identificar, que me lleve y me conecte con la base de datos que yo creé en MySQL, ¿cierto? Y en la parte de las vistas, yo voy a mirar, voy a crear las tareas. ¿Y qué tareas voy a crear? Acuérdense que son los métodos, ¿cierto? Entonces, los métodos, ¿cuáles son? La parte de crear, editar y crear nuevo registro. Entonces, yo como lo coloqué aquí, crear, editar, y el index le coloqué así, ¿cierto? Para identificar que es la parte de nuevo registro. ¿Listo? Y creé otra capita que se llama la parte de la configuración de PHP, que es la conexión, es la parte que me va a conectar todo el programa, ¿cierto? Para que me devuelva a mí que los datos que yo voy a procesar
como es la parte de que en la parte de tareas ya les voy a explicar cuál es la función que va a tener para que ustedes me entiendan en este programita qué es lo que se intentó o qué es lo que se realizó. ¿Listo? En la parte del core, ¿cierto? Tenemos la parte de la creación de la vinculación de los controladores. Los controladores, acuérdense que es la función o los procesos o los métodos que se van a realizar, ¿cierto? Recuerden que el controlador es donde yo hago mi función, ¿cierto? ¿Y qué funciones va a cumplir, ¿cierto? Cada una de qué. De estas tareas que yo tengo aquí, de crear, editar y de crear nuevos registros. Para ejecutar con el controlador, ¿listo? Y aquí tengo otra carpetica que es la parte pública. La parte pública es el archivo que yo voy a que se va a visualizar. Yo cuando yo lo quiera ver y que lo vea el usuario, ¿cierto? Entonces pueda interactuar con el sistema. Entonces yo creé la parte del CSS, mira la parte de los estilos, cómo se ve en la parte física, en la parte visual, y obviamente el index, que es el inicio de la página, ¿cierto? Y el HTTP, el H.T.Access es una parte de un código que me va a permitir la parte de la conexión, ¿cierto? De los controladores, ¿cierto? La conexión de la parte de los controladores con la parte de la vista, de crear, editar y crear nuevos registros. ¿Listo? Eso es lo que es la parte del modelo vista controlador y se trabaja aquí por capas. Le decía Alex, profe, ¿será que es un proceso, una forma de programar? Sí, es un patrón y es uno de los patrones que también son los que más se utilizan. Pero depende de nuestro sistema de información y depende, pues, obviamente, de la habilidad y conocimientos que tengamos nosotros en la parte de programar y poderlo utilizar. Pero como va en la parte del aprendizaje, muchachos, pues obviamente hay que conocerlos, hay que identificarlos de qué se trata el modelo vista controlador y cómo nosotros podemos crearlo, ¿cierto? Por cada una de sus capitas que se utilizan acá. Entonces, todo este reguero, muchachos, de capas de aquí que nosotros vimos acá, que se crearon, entonces, ¿qué nos va a permitir ver? ¿O qué es lo que nos va a mostrar? Entonces, yo voy aquí a la web. Acá en la parte de la web. Y aquí vamos a mirar de qué se trata. Esto entonces, ay, Dios mío, que se bloquea. Para que ustedes, listo, entonces, uy, aquí ahora se abrieron muchos, lo que me faltaba. Listo, entonces aquí, entonces yo cómo lo voy a buscar. Entonces, como yo lo identifiqué con un nombre, ¿sí? Localhost, la aplicación se llama tareas app, pero como yo lo creé en una carpeta que se llama público para que se pueda ver, entonces me toca a mí llamar, ¿cierto? Tener como la carpeta, como el link bien del acceso a ese programita que se creó. Entonces toca llamarlo localhost, tareas, la carpeta, tareas guión app y la carpeta public, que es donde se me va a mostrar mi index, la carpeta que yo creé. Entonces, mire, todo este código, muchachos, que se realizó hace o nos va a mostrar este procesito acá. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un sistema de información chiquitico que me va a permitir a mí, que registrar tareas. Y con el registro de tareas se creó un controlador o uno que me permita hacer los métodos de que una nueva tarea de editar o eliminar. ¿Listo? Aquí, pues bueno, aquí lo hice pues así como para que ustedes vieran el proceso, no le metí mucho CSS porque es la parte visual, lo que nos interesa es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar este modelo vista controlador?
Entonces va a registrar nuevas tareas. Entonces acá se creó, ¿cierto? Mire, crear nueva tarea. Entonces me va a abrir a mí, ¿cierto? Una ventanita donde yo puedo colocar una tarea. Entonces, por ejemplo, evidencia. Entonces, metodológico software. Un ejemplo, ¿no? Software. Descripción. Realizar un diagrama UML. Un ejemplo, ¿cierto? Y yo le voy a crear una nueva tarea. ¿Listo? Entonces, el controlador, ¿qué hace? El controlador me realiza ese proceso, me identifica en la base de datos qué es lo que quiero hacer y de la parte del controlador de vista que yo creé, en la parte de vista me lo va a mostrar acá, miren. Evidencia metodológico de software, realizar un diagrama UML y editar y eliminar. En los botoncitos que se crearon acá en el visual, donde era la parte de eliminar, de editar, entonces la parte del controlador, ¿qué es lo que hace? Obviamente me va a decir el proceso que yo quiero que edite. Un ejemplo es dibujar la cédula bien bonita. Entonces le digo editar. Entonces yo le digo, no, aquí en lugar de cédula, no, dibujar. Entonces, aquí célula animal y vegetal. Y le voy a dar acá actualizar. Aquí se creó, mire, aquí se creó en la base de datos, se creó con un checklist. Se creó si la tarea fue completa o no. Entonces aquí yo le voy a dar con el chulito que si se creó o no la tarea y yo le voy a dar aquí actualizar tarea. ¿Cierto? Entonces, vea, acá, vea, dibujar célula, animal y vegetal, dibujar la célula bien bonita, ¿cierto? Pero en la parte del controlador de editar, ahora yo quiero mirar el proceso de eliminar. ¿Yo qué hice? En la parte de eliminar, yo le puedo crear o se puede crear acá un cuadrito que usted le digan, está usted, eso se puede crear con JavaScript, se puede crear un letrerito que diga, ¿está seguro de eliminar la información? Entonces, pero entonces yo la hice para la parte de la explicación que se elimina directamente. Entonces le digo eliminar, ¿cierto? Y aquí me elimina la tarea. ¿Listo? Entonces, este proceso se hizo pequeñito para que ustedes vieran que cómo se hace un proceso de modelo vista controlador. ¿Listo? Eso ustedes lo vieron cuando yo les expliqué el CRUD, ¿cierto? Con la papelería, donde nosotros creábamos, eliminábamos y se mostraba la parte de la eliminación. Todo eso es lo mismo exactamente que se muestra acá, pero acá se explica, ¿cierto? Con el patrón modelo vista controlador para que ustedes entiendan y visualicen otra forma de estructurar nosotros la parte de la programación, que se llama, valga nuevamente la redundancia para explicarles, modelo vista controlado. ¿Listo? Entonces, entendiendo la parte de qué es lo que hace todo este código que tenemos acá, entonces, antes de mirarlo, de aquí entenderlo, entonces, vamos a sacar por capas. ¿Listo? Entonces, en la capa de tareas se creó la parte de ingreso a la aplicación. Entonces, aquí vamos a mirar la parte de los controladores. Entonces, en la parte de tareas, en los controladores, vamos a mirar qué fue lo que se hizo. ¿Listo? ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, antes de que mirarlo, ir por pedacitos y entender toda esta parte de código que nosotros colocamos acá, que se programó, pues la idea es que ustedes entiendan algunas funciones que de pronto que no hemos visto. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a mirar la parte de la carpeta de tareas, ¿cierta? Y esa parte de tareas, ¿qué fue lo que se hizo acá? ¿Listo? Entonces, en la parte de tareas, acuérdense que tenemos que conectarnos con nuestra base de datos que tenemos acá. Acuérdense que tenemos, que tenemos acá en el localhost.
que obviamente lo primero que hay que hacer es crear la base de datos, ¿no? Porque sin la base de datos, pues obviamente, ¿dónde va a quedar registrada la información? ¿Listo? Entonces, por eso que quería mirar acá, que ustedes miraran que realmente lo que se creó y después lo que se eliminó, pues realmente pues queda acá en nuestra basecita de datos. Entonces, lo primero que hay que crear, obviamente, es tener nuestra base de datos bien modeladita, bien construida con sus respectivas relaciones, ¿cierto? Para que nos funcione. Entonces, acá se creó, bueno, una subcarpeta que se llamó tareas, y acá está la parte de tareas, miren, tareas app. Esto, y aquí ¿qué? Se creó, para que ustedes tengan en cuenta lo primero que hay que hacer, ¿no? Uy, Dios mío, pero está, pero re lento. Bueno, mientras carga, entonces miramos aquí el código. Listo, entonces, en la parte de código se hizo una pequeña estructura. ¿Qué estructura se utilizó en la programación, en la parte del paradigma de la programación que tanto hablamos? Entonces se utilizó una clase. Una clase, entonces, que yo la llamé como tareas controller. Miren, clase tareas controller los vamos a extender a la parte del controlador. Mire la parte de la función que se utiliza acá. Controlador, la parte de la nueva función. ¿Listo? Este controlador, ¿qué va a hacer? Entonces, va a ser una función privada, ¿sí? Es una función privada, ¿cierto? En el cual nos va a llamar la que nos va a llamar la tarea model, que yo lo tengo allá en mi base de datos, ¿cierto? La tarea del modelamiento, digámoslo así. Yo lo llamé tarea model, en el cual, eso es la primera parte en esta clase que se creó. La cual de que las clases son como los procesitos que se van a hacer. Además de eso, ¿qué se va a realizar? El constructor, vamos a mirar más adelante muy bien qué es la parte del constructor. El constructor se utiliza como función en los controladores que nos va a permitir a nosotros saber qué proceso se va a realizar y a dónde va a ir y qué proceso se va a realizar y a dónde va a ir. Cuando digo que a dónde va a ir es que en la conexión a la base de datos, en qué tablita o en qué campo es que va a realizar ese proceso de editar, de guardar, eliminar y de registrar la nueva información. ¿Listo? La parte del constructor. ¿Sí? Y aquí utilizamos la parte de las funciones de TICS, que es llamar la tarea móvil. Yo voy a hacer la conexión en la parte de la tarea. ¿Listo? Esto es una clase, todos estamos acá en la clase, pero aquí esa clase va identificada por varias funciones. Las funciones, eso es como la parte, muchachos, de la parte de los métodos que yo voy a utilizar, pues que llaman los controladores. Los métodos, ¿cuáles son? Los diferentes procesos que yo quiero que haga ese que el sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles procesos son? La parte de registrar, editar, eliminar, ¿cierto? Y leer la información para que ustedes tengan como claro. ¿Listo? Entonces acá en esta nueva función. Entonces aquí miren la función, entonces tareas, vea, yo voy a llamar con la función tareas, por favor llámeme la función tarea móvil para obtener las tareas. Yo le coloqué así el título, obtener tareas, que me muestre el proceso, donde me muestra a mí la parte de que la tarea y la descripción de la tarea. ¿Cierto? Entonces aquí me la está llamando, mire. ¿En cuál carpeta? En la carpeta, mire, vista. Aquí tenemos la otra capa que la estamos llamando. En la carpeta de tareas, estamos llamando en la parte del CRUD de crear, editar y crear nuevo registro. Y aquí en cada función yo la estoy llamando. Y mira donde yo tengo la carpeta, mire, tareas crear, la estoy llamando acá, mire, ¿cierto? La estoy llamando acá de cada proceso que está realizando. Listo, entonces acá se llama la parte del servidor, que por favor verifique el método, la historia, ¿cierto? De eso que está haciendo, ¿cierto? Que escriba la parte del título y que por favor escriba la parte de la descripción. Entonces, ¿qué proceso está haciendo? Entonces, me remito acá.
Entonces, cuando digo esta parte de crear nueva tarea, allá está, mire, que me llame el título, mire, de este título que yo pueda realizar el proceso de descripción. Eso es lo que me está llamando este código acá. ¿Listo? Para que ustedes acá pues vayan entendiendo de esa programación que fue o a qué formulario, digámoslo, se está creando ese código. ¿Listo? Entonces acá, por favor, que la tarea de crear la tarea, ¿cierto? En título y en la parte de la descripción. Y el header, ¿cierto? Que es el header, acuérdense que es como la parte como la parte del CSS que se creó, o el título, como yo quiero que se vea en pocas palabras. Entonces, ¿en qué locación está? En tareas app public. ¿Listo? Entonces, que todo este proceso que tenemos acá se vea en la parte de la web. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Acá, miren, en la parte de tareas, que se vea este proceso acá, que yo quiero que se vea en la vista. Ese proceso que se realice. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a la otra. Y si no, entonces vamos a la parte de vista, ¿cierto? Y que se haga nuevamente crear la tarea. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otra función. Tenemos ya la función de editar, la función de crear y la función de index. Vean, ¿se ve? Que tenemos tres tareitas o tres métodos que hicimos, ¿cierto? Crear y editar. En editar lo mismo, que vaya el servidor, por favor, que verifique el método que realizamos y que obviamente lea, ¿cierto? Lea la parte que es de la descripción que nosotros tenemos en título, en la parte de la descripción, y que por favor guardarla, ¿cierto? Y que cuando se guarde, por favor vaya a la parte de la tarea model y que se pueda llevar, mire, la parte que vaya a la parte de actualizar la tarea, que si yo quiero actualizarla, se pueda realizar. ¿Y que se puede actualizar en la tarea? El título, la descripción y completar. ¿Sí ven? Entonces, este proceso es el que ya les mostré en la web. Y por favor, que se devuelva, el header que devuelva en la locación tareas app público. ¿Qué significa? Que cuando yo haga esta parte del título, descripción y que yo la guarde, entonces por favor me devuelva a la página, ¿cuál? Tareas app public, que se me devuelva a que me muestre la información que yo registré en la página principal. ¿Listo? Esto es lo que realiza. ¿Cierto? Y si no, entonces por favor vaya nuevamente para obtener tareas, ¿cierto? Y que vaya a donde? A la parte de editar. Señor, ¿alguien me estaba hablando? No. Pensé que alguien me había hablado. ¿Cierto? Que vaya a la parte de editar de las tareas y que, por favor, entonces haga el proceso acá, mire. De la parte de eliminar son funciones, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos todo el tipo de las funciones, la describimos acá, crear, editar y eliminar. Y lo mismo, entonces por favor que vaya a la carpeta tarea model, que haga la parte de eliminar, ¿cierto? Y que por favor que cuando elimine, entonces me devuelva nuevamente a la tarea pública, que es la web, ¿cierto? Y eso es lo que se ve acá. Todo esto acá, mire, cuando yo creo la tarea, entonces yo le digo bitácora 8, análisis y crear tarea. Entonces, mire, todo ese proceso que les expliqué se realiza acá. Mire, de crear tarea, se realiza la descripción, el título, la descripción, se crea la tarea y cuando yo le digo esto, crear tarea, entonces me devuelve a dónde? Acá, al módulo principal y se ve todos los procesos que yo estoy realizando. ¿Listo? Esto es lo que hace esta parte de este código que tenemos acá, de las tareitas. ¿Sí ven? Acá, muchachos, esto es lo que se realiza, ¿no? Y en la parte de las vistas, en la carpeta de tareas. ¿Cuáles tareas se van a realizar? La parte de los métodos. Entonces, el método de crear, el método de editar y el método de registrar. Entonces, de devolver la página, perdón. Entonces, cuando yo ingreso, esta capita de vista, ya tengo mi tarea controlador que ya realiza los procesos de edición, eliminar, de crear,
de crear nuevo registro y que el controlador me va a permitir a mí que devolver esa información a una página, ¿cierto? Que es la principal, que es la parte pública, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hicimos en este código. Ahora vamos a perdón, entonces voy a cerrar acá, hacer estas capitas que tenemos acá. Entonces ahora, mire acá, ahora voy a mirar a la capa del modelamiento, la parte de los procesos o los métodos que se van a realizar, ¿cierto? Entonces en la parte del modelo, entonces tenemos la tarea. Acuérdense que el modelo, ¿cuál es, no? El modelo, acuérdense, muchachos, que el modelo es el que yo voy a utilizar o voy a guardar en mi base de datos. ¿Listo? Ese es el modelo. ¿Listo? Entonces el modelo vamos a tener una carpetica principal que se llama tarea PHP, donde nosotros vamos a identificar cada uno de las funciones que se van a realizar. Cuando yo hablo de las funciones, entonces es donde yo voy a seleccionar donde yo voy a mostrar el texto de la descripción de las tareas, cuál es la tarea que se va a realizar, ¿cierto? La parte de ¿qué? De insertar la información, ¿cierto? ¿Y dónde se hace eso? Pues en la parte de la base de datos. Por eso se coloca en la capa de modelamiento. Entonces acá, nuevamente, llamamos PHP. Acuérdense que estamos conectando a la base de datos. Entonces se utiliza PHP. Acá, tareas, ¿cierto? Vamos a hacer una clase. Acuérdense que las clases es un proceso que yo voy a realizar y en esa clase se va a realizar estos procesos. ¿Cuántos procesos se van a realizar? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos que se van a realizar ahí. Listo, entonces tenemos la parte, vamos a crear una base de datos, la vamos a llevar, que es privada, ¿cierto? Y la base de datos con la función db. Acuérdense que la base de datos se conecta con el símbolo pesos db. Entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, primero voy a conectar mi base de datos. Entonces, es una función pública, que es el constructor, que el constructor es la función que me va a permitir a mí a realizar los procesos y que esos procesos se vayan a la base de datos y se puedan realizar. ¿Y cuáles procesos son? Registrar información y realizar todo lo del CRUD, ¿no? Que suena como muy repetitivo, pero pues aquí nos toca hacerlo para que ustedes lo puedan entender. Entonces yo realizo la parte que haga los procesos con el constructor. Vaya, por favor, conéctese a la base de datos, conecte, ¿sí? Base de datos igual conecte, y que comiencen a realizar los diferentes procesos. ¿Cuáles son? Primero, registrar el proceso de obtener tareas. Entonces, aquí tenemos funciones como el resultado es igual que, por favor, conécteme a la base de datos, que me haga un query, el query es la parte de búsqueda, y que me seleccione, ¿cierto? Y me seleccione la parte de tareas, ¿cierto? La carpetica de tareas. Y que por favor me retorne ese resultado, ¿cierto? Que me retorne ese resultado page, que es para de la parte de crear, como le digo yo, los arrays. Acuérdense que los arrays son unas matrices. ¿Qué significa esto, muchachos? Lo vamos a mirar acá para que ustedes lo entiendan. Esto, vamos por capas, ¿cierto? El array son vectores, es la parte de vectores o matrices, ¿cierto? Entonces, que me muestre esta forma acá que yo tengo acá dibujada. ¿Listo? Que me muestre esto acá. Que cuando me guarde la información, lo pueda verificar y que muestre de esta forma, en un array. ¿Listo? Ese código es la que me lo muestre de esta forma. ¿Listo? Para que ustedes para que identifiquen ese código que es lo que hace. ¿Listo? Entonces aquí otra tarea. Mire, vamos a crear la tarea. ¿Qué vamos a utilizar en crear tarea? Tiene un título y una descripción. Entonces, por favor, que vaya a la parte de la función de la base de datos, que prepare la parte de insertar la información a tareas que tiene el título, a la tabla tareas, que tiene un título, una descripción, y que por favor me evalúe esa información, ¿cierto? Y que por favor verifique los parámetros que yo tengo en esta parte del título y la descripción.
¿cierto? Que verifique los datos es que, por ejemplo, yo cuando creé la base de datos, pues la creé con varchar. ¿Qué significa varchar? Que puede escribir diferentes tipos de diferentes tipos de caracteres. Esto, perdón muchachos, para que lo bombardean hasta ahora, que sabemos que estamos en clase. Listo muchachos, entonces vamos a la otra función. ¿Cuál es la otra función? La función pública. Por favor, obtenemos la tarea ID. Acuérdense que el ID en la base de datos yo lo creé que fuera secuencial. ¿Qué significa? Creamos otra tarea y que se pueda guardar y que el ID sea secuencial y que me lo vaya guardando. ¿Cierto? Que sea aumentado. Y aumentamos, acá se colocó un parámetro I, que es la parte de aumentar, ¿no? Que es como si fuera un, ay, se me olvidó el término, que fuera de valores, ¿no? Que fuera como aumentando. ¿Se acuerda cuando trabajamos la parte de los ciclos, que el I más y todo eso, que me vaya sumando, que sea como repetitivo? Iterando. ¿Señor? Iterando. Eso, muchas gracias, se me olvidaban de los términos. Y que por favor aquí me retorne el valor, el resultado que yo asocié en esta parte de la carpeta de tareas, ¿cierto? Entonces aquí ya creé otra función. Entonces aquí vamos en la otra función de que es editar. Tuvimos la parte de obtener tareas, ahora vamos a la parte de editar, actualizar tarea. Entonces la función lo mismo. Por favor, que si yo voy a actualizar la información, sea el ID. Obviamente hay que colocar el ID porque cuando yo actualizo, pues que me identifique cuál es el ID. Si es el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Que me actualice si es el título, la descripción y si fue completada o no. Y que por favor que prepare, verifique en la base de datos que se actualice, mire, UDate, aparece en inglés UDate, se actualice la tarea y que por favor vaya, que esa actualización si se realizó en el título, la descripción y si se realizó también en la parte de completa, donde colocó el checklist y que me la verifique, que me la guarde acá, ¿cierto? Y aquí, por favor, que estos parámetros, ¿sí? Que se hayan guardado, ¿en dónde? Con la función CSI, que es una función, donde se guarda el título, descripción completa y el ID. Que se haya actualizado todos estos tres, o cualquiera de estos tres atributos que tiene la tabla. Y que por favor que me retorne esa actualización y que se ejecute. ¿Cierto? Y tenemos la última, que es la parte de eliminar tarea, que es la más fácil, ¿cierto? Entonces, por favor, que vaya a la base de datos, que prepare el delete from de tareas y que me elimine el ID, que me elimine, cuando digo el ID, es que me elimine todo el parámetro que tiene ese ID, ¿cierto? Y que por favor acá se ejecute, que verifique el parámetro ID, ¿cierto? Que se eliminó y por favor que me lo retorne. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a la página web, entonces significa que cuando yo lo voy acá a editar, entonces que yo pueda escoger mi título, descripción y complementa. Entonces yo digo, yo lo puedo acá cambiar, ¿cierto? Yo lo puedo acá editar. Todos los diagramas, ¿cierto? Y acá yo puedo verificar allá que se coloca la parte complementada con el checklist. Digo, sí, se complementó o no se realizó la tarea. Y yo le doy aquí en el botoncito actualizar allá en la parte del modelo que actualice la tarea y que lo guarde, ¿sí ven? Y que me lo muestre de esta forma. Cuando trabajamos la parte allá de los array y todo eso. ¿Listo? Y de la parte de eliminar, ¿cierto? Digo, no, elimíneme el ID que yo creé. ¿Cuál ID estamos? 1, 2, 3. Entonces, no, yo quiero que me elimine el ID 2. Entonces, elimino el ID 2 y ya quedó. Acuérdense, muchachos, que cuando yo elimino acá, en la parte de las bases de datos, el ID sigue. ¿Qué significa? Que en la base de datos, cuando va 1, 2, 3, 4. Si yo elimino el 2, el ID 2 va a eliminarse completamente, no se va a repetir. Entonces va a quedar 1, 2, 4.
porque se eliminó el ID 3, significa que ya no existe en la base de datos ese identificador 3, entonces va a quedar solamente el 1, el 2, el 4, el 5, y si yo sigo eliminando, se elimina completamente y no se va a volver a mostrar. ¿Listo? Para que ustedes para que ustedes pues lo puedan identificar mejor. O sea, identificar no, sino pues ver. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces esto es lo que hace la parte de tareas, en la parte del modelamiento con la base de datos. ¿Listo? Y ya creamos la parte, ya estamos en la parte del modelo. Ahora vamos en la carpeta de vistas. Como estamos trabajando la parte de tareas que tenemos por acá en controladores, ¿cierto? Entonces, acá en tareas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, vamos a colocar la vista de crear, editar el nuevo registro. ¿Qué significa en vista? Que vamos a colocar esto. Crear nueva tarea, editar y eliminar. Esto es lo que se va a realizar acá. Esta capa es esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se verifica? ¿Con qué código? Entonces, vamos acá a la parte de crear. En la carpetica vista tareas, voy a crear el método, ¿cierto? El método crear. Uy, es un método repetitivo. Entonces, cuando yo creo, como es que se me muestre, muchachos, que se muestre, entonces acuérdense que como es mi página web, entonces yo ¿qué hago? Ahora sí lo llamo con el método doctype, que es la parte de, ¿cómo es que se llama, muchachos? De la parte de HTML, yo lo creo normal, ¿cierto? Acuérdense cómo podemos activar esto, con Shift ¿qué? ¿Quién se acuerda? Crear este pedacito rápido. Se crea con Shift ¿qué? Uy, ¿se los olvidó? Es con el signo de admiración, con el Shift 1. Signo de admiración y me aparece este pedacito que le estoy señalando acá. Acá, entonces yo le puedo colocar el título, crear tarea, crear nueva tarea, y es lo que se ve acá. Miren, crear, ¿cierto? Crear nueva tarea, y es lo que se ve acá. Lista de tareas y crear nueva tarea, que es lo que se ve acá. ¿Listo? Entonces acá, pues esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces tenemos las etiquetas de la parte creamos el título, crear tareas. Esto ya lo hemos trabajado porque es la estructura que nos muestra siempre la parte del HTML. Entonces creamos la tarea. Aquí en el cuerpo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener un contenedor. ¿El contenedor cuál es? El cuadrito donde va a estar como metido como el título. Y voy a colocarle un título, la etiqueta H1, que es para título, crear nueva tarea. Entonces, por favor, que en el formulario, este formulario, por favor, se vaya o se cree en la carpeta tareas, app, que es la carpeta principal, y por favor que vaya a la parte de la carpeta pública, que es lo que yo quiero que se vea acá, la carpeta pública, y por favor que lo conecte con la parte de la carpeta tareas que tenemos por acá, ¿cierto? El modelo, acá el modelo, la carpeta tareas, ¿cierto? Y que por favor vaya a la carpeta y que vaya a la parte de mostrar, la parte de crear, acá mire, crear PHP, ¿cierto? Y que este método se pueda ver. Entonces por acá, por favor, que en esta clase se realice el formulario en un grupo, ¿cierto? O sea, que en un solo formulario. Entonces, por favor, voy a crear entonces un label, ¿cierto? Que lleve como título, ¿cierto? Acá lee el título y que por favor, que el ID del título lleve la parte de un nombre requerido, que el título, ¿cierto? Y que por favor vamos a crear acá div, otra clase, ¿cierto? Que forme otro grupito, que es la parte de la descripción, ¿cierto? Entonces tenemos el título, la descripción de la tarea, ¿cierto? Y que por favor, ¿cierto? Que ese texto del ID tenga una descripción, un nombre, que es la descripción que es requerido para el texto de la tarea. El texto de la tarea es, ahorita yo se los voy a mostrar, es de cuenta que es como el texto, ¿cómo decirlo? Se me olvidó. El cuadradito del texto donde yo voy a ingresar como los datos.
¿cierto? Y por favor, que realice acá, mire, dividida otra clase, por favor, que se haga otra clase en mi formulario, en ese mismo grupo, y que se cree un botón, que es crear tarea. ¿Listo? Con botón. Y aquí cerramos, ¿cierto? Cerramos el formulario, cerramos cada una de las clases, ¿cierto? En HTML. Entonces, ¿qué significa todo esto que vemos acá? Esta partecita, muchachos, que se crea la parte de editar. Cuando yo le cree nueva tarea, ¿cierto? Entonces, que se cree la parte del título, que yo cree este texto que se ve acá, que se cree, ahí yo mismo lo creé, y que se cree este botoncito de crear tarea. ¿Listo? En la parte de crear. Se da cuenta que es como si fuera un nuevo registro. ¿Listo? Entonces, esa parte de crear es esto que realizamos acá. ¿Listo? Es esta partecita. ¿Sí? Entonces, espero que para devolverme, entonces hagamos grabación sincrónica del 28 de abril. Crear tarea. ¿Listo? Y aquí no lo muestra. ¿Listo? Entonces acá, de crear. Ya miramos que lo que hace el botón de crear. Ahora vamos a la parte de editar. Entonces lo mismo. De editar, entonces hacemos lo de la página. Creamos, es como copiar el experiencia de código que nos tiene crear, editar, ¿cierto? Pero entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la parte del formulario, ¿cierto? Donde nos va a llamar nuevamente toda la parte donde está creado, tareas, público, tareas a editar, en PHP, por favor que verifique los datos de la tarea, que identifique la ID y el método que vamos a utilizar. Que vaya a la clase del grupo, de for group, tenemos el título, tenemos la parte de la descripción y tenemos la parte de completar. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? Esto es como si estuviéramos heredando la parte de crear, pero entonces ya vamos a llamar la función de la parte de editar. ¿Listo? Acuérdense que estamos mirando la vista de cómo es que queremos que se vea cada uno, ¿no? Entonces acá la parte que queremos con la función ID, que haga la descripción de name, que se haga requerido, los datos requeridos en PHP, que por favor hecho, que es la función que vaya a realizar la tarea en la descripción y que se pueda la parte de editar, ¿no? Que se pueda mirar la información que uno edita y que por favor vaya a la parte de label que se creó en la parte, para el label es el checklist de completar. ¿Listo? El label es lo de checklist, la parte completada que yo puedo colocarle el chulito. Entonces, que vaya a la parte completada y que yo lo pueda, ¿qué? Yo lo pueda utilizar, pueda hacer la parte del método, ¿cierto? Y que por favor verifique acá el hecho, que verifique los datos de completada y que me devuelva, obviamente, la información. Y aquí creamos la parte del botón actualizar tarea. ¿Cierto? A actualizar la tarea y que nos devuelva obviamente cada uno de las, que nos cierre cada uno de los de los procesos que hicimos acá en la clase que nosotros abrimos acá. Entonces, ¿todo esto qué significa? Pues entonces vamos nuevamente acá. Entonces, cuando yo le digo editar, entonces es esto, que haga este proceso, que me abra el label, ¿se ve? Que vuelve y me devuelve el label. Este es el label, mire, esto. Que se creó el label en completar, que yo le puedo dar el checklist y que yo la puedo actualizar. Seguimiento a la tarea incompleta, un ejemplo. Incompleta. ¿Cierto? Que yo le puedo dar acá el checklist y yo le diga actualizar tarea, ¿cierto? Y que se pueda ver. ¿Listo? Esto es lo que se hace con este botón de editar. En vistas. Estamos mirando qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Todo este proceso, por eso les decía que como que se le hace código, pero se cambia obviamente algunas funciones, ¿cierto? Que es que pues el método que se va a utilizar. ¿Listo? Y vamos ahora a la parte del index. El index es la parte ya general del programa, ¿cierto?
Entonces, acuérdense que esto lo copiamos con shift, signo de interrogación, y se nos abre hasta acá, ¿cierto? Hasta acá se nos abre la función. Entonces, aquí yo le coloco el título, listo de tareas, lista, eso también lo podemos heredar. Entonces, ¿qué vamos a llamar? Mira, el título, arribita, crear nueva tarea. Entonces, por favor, que lo conecte a la base de datos, por ahí, la conexión de tareas, que vaya a la parte de tarea de la base de datos, ¿cierto? Damos el espacio para que no quede pegadito. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? El proceso, el strong, que vaya a la base de datos y que haga vaya a la parte de título y que me muestre qué. Me muestre pues ¿cómo le digo yo? Me muestre como los datos que yo tengo ahí o quiero que se me muestre. Perdón el término que haces como que como me quedé trabo yo solito. Entonces tenemos la etiqueta P que me va a permitir que por favor se verifique la parte de la descripción, ¿cierto? Y que desde la parte que se vea la parte del título y la descripción, ¿cierto? De la tarea. Y que por favor se referencie en la carpeta público, tareas editar, ¿cierto? Y que se vea, ¿cierto? El botón acá, mire que se vea el botoncito de editar. Y que por favor también vaya a la carpeta de tareas, pero que vaya a la referencia de eliminar, al ID, que me muestre lo que yo quiero que cuando se edite vaya al ID, el identificador, el 1, 2, 3, 4, y que yo pueda realizar ese proceso, ya sea de eliminar, o de editar. ¿Cierto? Y que por favor, for each, que haga el for each es que por favor haga el proceso, verifique, ¿cierto? La información que se guarde y ya cerramos las funciones que tenemos, ¿cierto? Cerramos todo el cuerpo que tenemos, toda la función que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Que quiero que se vea en el contenedor y que cerramos los procesos que se están haciendo. ¿Listo? Acá, en esta clase que estamos nosotros realizando acá. Esto acá que se cierre, esta clase, que se cierre el cuerpo, que todo esto en un solo cuerpo lo cerramos y que obviamente se vea en HTML. ¿Qué significa esto, muchachos? En pocas palabras, lo que se describió es que se vea todo esto acá, lo que tenemos acá. Listo, todo ese código, todas esas funciones, es que me permita mirar todo este procesito que tenemos acá. ¿Listo? En el modelo vista controlado. Listo. Entonces ya tenemos, muchachos, la parte de las vistas. Las vistas fue lo que yo hice en crear, editar y de la parte de nuevo registro. Entonces ya tenemos esa capa. Entonces ya creamos la capa de modelo, de controladores, de modelos y de vista. Ahora tenemos que crear otras carpeticas para que realice. Uy, perdón, que ya abrí esta vaina acá. Listo, entonces ahora vamos a mirar otras capitas que necesitamos para que funcione la página utilizando este modelo vista controlado. Entonces vamos a la parte de la configuración. Vamos a abrir una carpeta de configuración y vamos a decir configuración PHP. En pocas palabras, muchachos, configuración PHP es la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que por favor, miren, PHP se definió en la base de datos el host, el localhost, la conexión al servidor. Por favor, que se define la base de datos del user, del root, que es la conexión a la base de datos. Por favor, definir el usuario. Siempre en la base de datos siempre vamos a definir un usuario y un password, ¿no? Y por favor, definir en la base de datos el password, ¿cierto? Para ingresar a la página para ingresar a la base de datos. Y por favor, definir en la base de datos un name. ¿El name qué es? El name, en pocas palabras, es la carpeta que por favor definir el nombre de la base de datos la definimos con tareas guión al piso A, ¿cierto? Que es como el aplicativo de tareas que hicimos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo aquí que definimos el uso de la base de datos que se creó, entonces ahora vamos a decir, ahora la vamos a conectar. Es decir, por favor, en esta función, por favor, se conecte,
¿cierto? Se conecte y con la nueva base de datos MySQL se conecte al host, se utilice por favor el usuario, al password y se conecte a la base de datos que yo creé. ¿En donde está definido? Acá, mire. Por favor, conéctese a todo esto, a todas estas herramientas, funciones, librerías, para poder yo ver mi página web creada, ¿cierto? Si no se conecta, sale un error. Entonces, por favor, dice que conexión fallida, ¿cierto? Que muestra el error y que por favor retorne nuevamente a qué? Aquí, a la base de datos, que qué fue lo que pasó y que se cierra acá el proceso. ¿Listo? Esto es la configuración de la conexión a nuestra base de datos. ¿Listo? En esta característica de configuración. Ahora vamos a la carpeta core. La carpeta core es como si fuera una carpetica de controlador. Pero ese controlador, ¿qué va a hacer? Ese controlador vamos a mirar la parte de la aplicación, ¿cierto? De la app PHP y vamos a mirar la parte de la aplicación del controlador. ¿Qué me va a permitir a mí? Mirar que se conecte adecuadamente con unas funciones nuevas que tiene el programa, ¿cierto? Que vamos a utilizar y aquí ya se las voy a explicar para qué sirve. Miramos funciones del head, miramos funciones del constructor y ya vamos a mirar cada una para qué nos sirve. Entonces dice, bueno, en esta parte del core, que es la parte del controlador, vamos a mirar que la app, en la parte de la aplicación PHP, me permita conectarla. ¿Con qué? Con unos nuevos, ¿qué? Con unas nuevas funciones, ¿cierto? Entonces acá, hoy me abre. ¿Listo? Entonces lo vamos a mirar. Entonces acá, por favor, conectémonos a PHP. Vamos a crear una clase que se llama la clase aplicación. Mire, la tenemos acá, mire. Esta clase de aplicación es la que tenemos acá. ¿Listo? Donde esa clase va a tener la parte de los controladores, el modelo y la parte de la parte de la vista. ¿Cierto? Que me va a manejar estas tres cositas. Entonces toca mirar, bueno, vamos a utilizar los controladores para poder que se hagan los procesos del CRUD. Entonces vamos a proteger acá, vamos a llamar la parte del controlador de tareas, ¿cierto? La vamos a llamar tareas controlador, donde vamos a utilizar un método que es el index. El método index es el que utilizamos por acá, ¿cierto? En la parte de vistas acá, el index, que el index, acuérdense que es la parte de que por favor me muestre la página web cuando yo hago todos los procesos o todos los métodos y que me devuelva, ¿cierto? Y ese método pues va a estar en la carpeta index. Y que por favor vamos a crear una parte de parámetros, que esos parámetros me van a ayudar a que funcionen, ¿cierto? Los procesos que yo quiero que se realicen. Del CRUD. Entonces aquí, ¿cuáles son los procesos? O la parte de los que se van a realizar en los controladores. Entonces voy a crear unas funciones públicas y voy a utilizar el método construct, que es la construcción de la parte de los controladores, que me permita realizar el funcionamiento y que esas funciones me permitan que se guarde la información, que yo las pueda editar, ¿cierto? Y que yo las pueda eliminar. ¿Listo? Y que por Profe. Señor. Un favor. Ay, ok. Sí, señor. Bueno, muchachos, ¿cómo van acá? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Mejor? ¿Ya entendimos un poquitico mejor como la clase anterior? ¿Más o menos? Uy, pero digan algo, muchachos. Más o menos, profe. Bueno, entonces vamos a dejar, perdón, vamos a dejar acá porque se me olvida que tienen ustedes otra clase. Vamos a dejar hasta acá. El jueves terminamos la explicación, ¿cierto? Ya un poquitico como ya mejor explicada para que ustedes digan, bueno, se realizó esto, ya el profe tenemos nuevas funciones, las vamos a mirar y con eso ya entramos a la parte de los artefactos, ¿listo? Entonces, muchachos, espero que esta explicación les haya servido un poquito más,
que no fuera como tan enredada como la vez pasada, que la quise hacer como más fácil para que ustedes la pudieran entender. Listo, muchachos, entonces, pues no siendo más, los dejo. Espero que haya sido un poquitico más claro y los vemos el día jueves. Oye, muchachos, a mí se me olvida que ustedes tienen otra clase los días jueves. Listo, muchachos, entonces espero que estudien, juiciosos con las actividades y estamos entonces hablando. Se me cuidan mucho, muchachos. Gracias, Juiciosos. profe. Muy amable. Que pase buena y feliz noche. No, a ustedes que estén muy bien y hablamos el día jueves. Listo, Olver, estamos hablando, Diego, Félix, juiciosos, por favor, y nos vemos el día jueves. Listo, profe, gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Bueno, feliz noche, muchachos, que estén